No sé por qué no pasa. Ahí está subiendo. Está subiendo. Sí, sí, póngale formato de presentación y luego empieza. Muy bien, perfecto, perfecto. Ahí está. Sí. Bueno, la vía biliar tiene implicaciones, la lesión de la vía biliar tiene implicaciones clínicas, médico-legales y financieras muy largas, sin considerar el significativo efecto negativo que tiene en la calidad de vida, que dura esto hasta 10 años después del evento de la lesión. Dentro de los procesos judiciales por cirugía gastrointestinal, la lesión de la vía biliar ocupa la primera causa de litigio en los Estados Unidos y Europa, en muchos países de América Latina, y deben siempre deben de ser consideradas estas lesiones como no intencionadas. La lesión de la vía biliar ocasiona situaciones clínicas complejas asociadas a una morimortalidad relativamente frecuente en pacientes previamente sanos. Un paciente que ingresa con una litiasis vesicular simple y que luego salga del quirófano 2, 3, 4 horas después con una lesión de vía biliar se torna aparatoso. Un grado alto de sospecha transoperatoria o inmediato es el mejor escenario para resolutar esta catástrofe quirúrgica. Lo importante es, si hay una lesión, diagnosticarla en el transoperatorio o en el posoperatorio inmediato para que esto no nos lleve al desastre. Algo de historia, la primera colecistectomía convencional se hizo hace 138 años, en el 82. Es la cirugía más frecuente del aparato digestivo. En Estados Unidos se hacen más de 750,000 colecistectomías laparoscópicas anuales. Y como vemos en el 1985, 1987, 88, presentaron los primeros trabajos y se difundió por el mundo gracias al video. ¿Sí? En nuestra República Dominicana, el primero que hizo esta técnica fue el doctor Abel González en 1991. Aquí hay un fragmento de periódico de la época donde aquello era magnífico, haber extirpado la vesícula biliar a un paciente. Este paciente, según leí la historia, duró casi 2 meses y medio internado después de la cirugía. Yo quiero que pongan atención, por favor, los chicos, a esto, ¿no? Triángulo de Calot y la visión crítica de Stramberg como elemento clave de una colecistectomía segura. Triángulo de Calot y la visión crítica de Stramberg como lo que necesitamos ejecutar para minimizar la lesión de la vía biliar. Aquí nosotros vemos a la derecha de ustedes de la misma, vamos a ver lo que se llama el cuadrilátero triángulo de Bugde. ¿Sí? No, eso no importa. Fíjense que se extiende desde el inicio del cístico hasta la placoda hepática. ¿Correcto? Fíjense en la figurita más abajo cómo nosotros abrimos lo que es un cuadrilátero, un triángulo de Bugde, que es el triángulo hepatocístico, que está conformado por el conducto hepático común, ¿sí? Hacia la parte interna, todos lo saben, conducto cístico por afuera, y arriba tenemos la placoda, o sea, el surco de la placoda hepática, ¿no? Pero si nos vamos nosotros a lo que es la visión de Stramberg, vemos acá en la otra diapositiva cómo esto nos va a permitir lateralizar y poner en paralelo dos elementos importantes que son los elementos que tenemos nosotros que disecar, que ligar y que cortar. Luego lo seguiremos explicando. En esto se basa la conferencia.
Aquí nosotros podemos ver el triángulo hepatocístico de Budde. Como ustedes ven en el surco rayado, este triángulo se extiende hasta la placó del segmento 4 del hígado. A nosotros no nos interesa llegar hasta allá cuando estamos haciendo la técnica de la colecistectomía simple. Esto se diferencia que el triángulo de Calot se encuentra solamente por debajo de la arteria cística. Correcto. Por debajo de la arteria cística. Triángulo de Calot a la izquierda. Por favor, la persona que tiene el micrófono abierto, tenga la amabilidad de cerrarlo. Por favor, se lo suplico. Okay. Entonces tenemos aquí nosotros, tenemos el triángulo de Calot a la izquierda. Fíjense cómo hay una diferencia que desde el punto de vista quirúrgico no es necesario tenerlo en cuenta. La visión crítica de Straver, introducida en el 2002 por Steven Straver, es un cirujano norteamericano. Aquí, ¿en qué consiste esto? Él postula, y es así, ¿sí?, que solamente debemos de ver dos estructuras tubulares y paralelas, una por arriba de la otra, y ninguna más. Cuando veamos tres estructuras en la visión crítica, tenemos que pensar de nuevo dónde estamos, qué estamos haciendo. Esas dos estructuras son el conducto cístico, que llega correctamente, al conducto común, y la arteria cística, que recuerden mis residentes, que sale de la arteria hepática. Lo menciono a propósito porque podemos tener variaciones que luego lo podemos ver. La sistematización en el aprendizaje de una colecistectomía va a minimizar el riesgo de la lesión de la vía biliar o vascular. La sistematización en el aprendizaje de la visión de Strasberg. La visión implica una tracción hacia la derecha y abajo del infundíbulo y se libera la hoja anterior y posterior para disicar el conducto y la arteria cística hacia arriba sin llegar hasta el lecho hepático. Nosotros podemos ver en la diapositiva de la derecha de la pantalla cómo se tracciona el infundíbulo para ver acá, en este segmento, ver el triángulo separado completamente de este conducto principal, que es el conducto a defender. En la otra diapositiva, que está a colores, ahí se ve muy bien la visión crítica de Strasberg. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en la visión? Cuando hacemos una separación del conducto cístico, de la arteria cística, nosotros lo que tenemos que ver es tejido hepático. Nada más. Tejido hepático. Tejido hepático. Se ve dónde está el conducto cístico, y luego se ve el conducto, la arteria cística. Otra diapositiva, correcto, donde se observa muy bien el conducto cístico, donde se observa la arteria cística, ¿sí? Y vemos nosotros cómo esta arteria hepática se mete por detrás de la arteria, ¿correcto? Esta visión crítica de Straver, una vez disecada o realizada, es imposible prácticamente que tengamos una lesión de la vía biliar. Doctor Brito, por favor, trate de silenciar a la persona que tiene el micrófono abierto. Me está interrumpiendo. Por favor. Seguimos viendo la visión crítica de Strambers acá. ¿Con qué finalidad? Fíjense cómo una vez disecado esto, ¿correcto? Disecado, lo que nosotros debemos de ver en la parte posterior es tejido hepático. Si vemos tejido hepático, nosotros estamos cumpliendo con, ¿sí?, las exigencias de la disección del triángulo hepatocístico y la visión crítica de Stramer. Aquí nosotros hemos cortado el conducto cístico para que vea cómo la
punta de la pinza de Maryland está haciendo superficie con el hígado. Correcto. Recuerden que más medial es la arteria hepática y el conducto principal. El conocimiento de la anatomía de la vía biliar y sus variantes es indispensable conocerla para realizar una colecistectomía simple de forma segura. Si usted no reconoce la anatomía, lo que va a hacer es daño. La colecistectomía, sea laparoscópica o convencional, es una operación que requiere una cuidadosa atención. Conocer muy bien la anatomía de la región, repito, teniendo en cuenta que podríamos encontrar anomalías o variantes anatómicas. Debemos de conocerlas para poder pensar en ellas. La mala interpretación de la anatomía, ¿sí? Más que una falta de destreza técnica, es la causa de la lesión de la vía biliar durante una colecistectomía, ya sea laparoscópica o sea abierta, ¿no? Todo conocemos nosotros, pero lo pongo de nuevo para que en nuestra mente se quede ese triángulo donde dice cuello. Ese es el triángulo y la visión de Strathern que nosotros debemos de ir a buscar antes de ligar y cortar ninguna estructura tubular. Aquí un poquito de la anatomía, ¿correcto? Recuerden ustedes, ¿no? Una más, una anterior, perdónenme. Esto es un videíto que nos va a mostrar nosotros la figura que tenemos a la izquierda. Fíjense cómo se puede ver acá, ¿sí? Ese cuadrilátero que le estábamos enseñando, ese triángulo, donde se ve muy bien en la parte medial, el conducto principal, donde se ve el conducto cístico, la arteria cística acá, y arriba se ve el peritoneo que forma parte del surco de Robiou, ¿sí? El surco de la placoda hepática, que esa es la forma no peritoneal que tenemos luego que despegar del lecho cístico. Fíjense cómo se ven ahí estas estructuras cercanas. Miren cómo se ve la vena, la fenómena, como decía un maestro mío. Ahí se puede ver muy bien, además, en este video, ¿sí? Los elementos de la vía biliar extrahepático. Podemos ver nosotros también el ligamento colecisto-duodenal. Se ve la porción supraduodenal, ¿sí? La porción supraduodenal del colédoco, ahí se ve. Miren el ligamento colecisto-duodenal. Es un video muy bonito desde el punto de vista anatómico. Miren la bifurcación, ¿sí? Hepático derecho, hepático izquierdo, ¿correcto? Debemos de conocer la anatomía de la vía biliar de una manera importantísima. Aquí recordar solamente algunas anomalías que nosotros nos podemos encontrar en la vesícula biliar del conducto cístico, a tenerlo presente, ¿sí? A tenerlo presente. En la colecistectomía laparoscópica, como toda cirugía también, simplemente el conocer la región es lo que nos va a poder exentar o minimizar los riesgos de una lesión de la misma. Esta diapositiva es importante como un punto importante para iniciar nuestra disección. Aquí, en la primera flecha que se dirige hacia la parte interna desde la bolsa de Hartmann, es que debe de empezar la disección. Yo no hago absolutamente nada yéndome, ¿sí?, debajo del conducto cístico a tratar de buscar un elemento que no me lo ha pedido. Siempre nos vamos en la disección pegado a la bolsa de Hartmann, nunca hacia la parte interna, nunca. La colecistectomía laparoscópica es el gore estándar, ¿sí?, para operar la vesícula biliar. Aquí hay un sinnúmero de cosas que no vamos a entrar en detalle de esto, que ustedes lo conocen muy, muy bien. A los muchachos, a los cirujanos jóvenes, a los residentes, siempre le digo, deben de aprenderse la guía de Tokio de memoria. De memoria. La guía de Tokio para colecistitis, ¿no?
Porque cuando estamos empezando en cirugía laparoscópica, tenemos que elegir el paciente ideal para nosotros ir poco a poco, ¿sí? Obteniendo práctica. Un paciente que te llegue a la emergencia y te diga, sí, doctor, tengo 2 días con este dolorcito, es una vesícula que va a estar muy bien para un aprendiz. Correcto. El paciente que te dice a 3 a 5 días, ya tú te puedes imaginar que va a encontrar edemas, ¿sí? Muy fácilmente amigable para la disección. Pero luego si te encuentras una colecistitis supurativa que tú piensas que el paciente te dice, perdón, doctor, he venido 3 veces a la emergencia, 4 veces a la emergencia, no soporto el dolor. Yo creo que iniciando la cirugía laparoscópica en la vesícula, creo que si vas a entrar, debe de entrar acompañado siempre de un experto. La guía de Tokio te va a enseñar, ¿sí? Que en la colecistitis crónica tú vas a encontrar un peritoneo posterior, cuando vayas a buscar la visión de Stramberg, el triángulo de Calot, grueso, fibrótico, y va a causar mucho estrés, mucho estrés. Para minimizar los riesgos también yo debo de tener un buen equipo. No puedo empezar con una cirugía que el insuflador se dañó, que la fibra óptica está rota. Correcto, un buen equipo, así como un buen instrumental. Las 2 diapositivas que están a los lados. Un neumoperitoneo adecuado. Recuérdense, como siempre le digo a mis alumnos de los cursos básicos de laparoscopía, el neumoperitoneo es el inicio del ritual de la laparoscopía. Un neumoperitoneo que salga mal, un trocarbar introducido sobre adherencia sangrante, ya se daña el ambiente quirúrgico, ¿correcto? Es muy importante esto. Recordar nuestro congreso virtual. Entonces, vámonos a la técnica. Yo aquí le voy a demostrar varias cosas con estos casitos nuestros. Vamos a ver qué es importante. Era un paciente con muchos cuadros de colecistitis, pero afortunadamente unas adherencias muy laxas, buenas adherencias. Fíjense acá cómo tomamos la vesícula por la bolsa de Hartmann para traerla discretamente hacia nosotros. Correcto. Ahí estamos visualizando y empezamos como si fuera hojita de cebolla, disecando el peritoneo posterior, detrás del conducto. Mira, detrás del conducto me abre el segmento posterior para cuando vaya a disecar el peritoneo anterior, esa Maryland se vaya suave, completamente suave. Abortas, regresas y miren la facilidad de abriendo el peritoneo posterior primero. Ahí la visión crítica, ahí voy disecando inmediatamente parte del peritoneo que cubre la vesícula biliar. Estoy buscando la arteria cística. Ahí yo estoy disecando, fíjense, lateralizado hacia arriba y hacia la placoda. Ahí yo no tengo ningún inconveniente y tengo la certeza que no me voy a encontrar con la rama derecha del conducto principal. Ahí yo tengo mis 2 elementos tubulares, uno entra, otro sale, ¿correcto? Y mira qué está quedando. Yo estoy visualizando la gasita que tengo detrás o el segmento hepático. Eso significa que la visión crítica está perfectamente disecada. Ya eso me dice que puedo colocar, miren cómo se ve acá, conducto principal, ¿ves? Y vamos a empezar a clipar. No voy a clipar aquí atrás, ¿correcto? No voy a clipar, mire cómo se ve la arteria hepática hacia atrás. No voy a clipar nunca pegado al origen o donde llega el cístico, ¿no? Ponemos nosotros siempre la grapa como montada a caballo, recto, para que tome todo el espesor del conducto, viendo siempre las 2 ramas. Esta vez como pico, como pala. Fíjense cómo yo cedo la tracción
cómo cedo la tracción para que no quede tenso y la grapa pueda quedar completamente herméticamente sellada. Siempre pasamos por detrás para verificar un cortecito muy discreto. Nunca cortar de una forma burda, discreto, correcto, lateralizado y solamente, ven, miren cómo se ve la arteria hasta allá. ¿Ves? Estamos libres. Si nosotros empezamos a disecar más abajo, podemos lesionar dicho elemento, correcto. Pero la visión crítica es extraordinaria para eso. Aquellas personas que no lo habían hecho tienen que empezar con eso. Eso ya es, no hay necesidad de hacerlo. Aquí está la arteria cística. Yo cuando tengo un poquito de tejido, ¿sí? Junto con la arteria, no trato de disecarlo, porque es un exceso. Lo que puede sangrar, que siempre hay un vasito al lado de la misma arteria del conducto, ¿correcto? En esto yo la vi un poquito ahí de tejido ancho, estaba con colecistitis, quizá le pongamos una grapita más. Una vez nosotros tengamos cortado estos elementos, tanto la arteria como la ligadura, empezamos entonces al despegamiento de la vesícula del lecho, ¿correcto? Fíjense cómo está colgando solamente y todo mi pedículo importante está protegido, siempre está protegido. El HU, un instrumento maravilloso que hay que saberlo usar y tener mucho cuidado, correcto, es importante. Y siempre empezamos con la punta en la parte, en la pseudocerosa, como yo le llamo, de la vesícula, ¿ves? Con la finalidad de abriendo y haciendo adherencias. Y la tracción es el punto clave para la disección con el HU. Cuando usted la tracción se pierde, retoma la vesícula de nuevo. Fíjense cómo estamos creando adherencias, como yo le llamo. Se introduce el HU, usándolo con el codo o con la punta, tratando siempre de no perforar la vesícula. ¿Correcto? Fíjense cómo ahí estoy mostrando que el HU tiene punta y tiene codo. Con el codito se hacen algunas disecciones, se arrastra para crear las adherencias y luego quitarla con el codito. Correcto, siempre dejamos una moñita. ¿Ves? Acá cuando despegamos la vesícula con la finalidad de sostener la vesícula y levantar y abrir el lecho para hacerlo a coagulación. Aquí lo que estoy haciendo es una demostración cuando el HU, ves, puede quemar al lado otras estructuras cuando no están completamente cubiertas. Esa es la demostración. Significa un elemento. Cuando vaya a sostener el hígado, por favor, siempre lo hace con la pinza plana, abierta. Nunca la Maryland para hacer esto. Ahí estamos haciendo una cauterización del lecho y quise poner esto de la gasa con la finalidad de que nunca intenten sacarla a la fuerza. Usted la tuneliza, como yo le llamo a la gasita, ¿sí? Para que pueda sacar eso, te disminuye el mal uso o te pretende lo del trocar. Aquí hay algo importante. A veces tenemos nosotros la aspiración de la vesícula. ¿Por qué parte? Por la parte que está deserosada. Fíjense acá, le damos un girito por esa parte. No. Es más grueso. Un giro, esta es la parte ideal para puncionar y aspirar la vesícula. Una vez se aspira la misma, ¿sí? Se saca por el trocar arriba, desde este mismo, y yo siempre trato de ver los puertos, sobre todo ese, que no sangre, porque yo he tenido en 2 ocasiones que reintervenir a algunos pacientes, inclusive de un sangrado de un trocar de 5 milímetros. Hay que siempre ver y ver la hemostasia.
Aquí este video para que vean ustedes esto. Vamos a hacer esa disección del triángulo. Sí, quiero dejar en los chicos hojita de cebolla. ¿Y dónde me voy? Inmediatamente a la parte posterior. Posterior. Fíjate la disección. Posterior, que me quede descubierto el conducto. ¿Ves? Correcto. Vamos a ver este. Vamos a ver este video donde no, miren acá donde no se hizo una adecuada disección del segmento posterior. A propósito, para que vean ustedes la dificultad que te puede dar. Mira, mira, mira cómo se queda la pinza, luchando, luchando, luchando con el peritoneo posterior, ¿correcto? ¿Qué puede, si insiste hacer esto, lo que puede pasar es que lesiones el hígado? La titularidad de esta, o el título de este video, hablamos de una arteria cística. ¿Qué tenemos nosotros acá? Ahí estamos buscando la visión de Straver, ya lo conseguimos prácticamente después de luchar con el ligamento posterior. Pero ¿qué pasa? Aquí yo veo esa arteria hepática. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a adelantarlo un poquitito. Muy bien. Esa arteria hepática yo la encuentro muy gruesa. Y fíjate dónde está. Prácticamente está en la visión crítica, en el triángulo de calor. Fíjense lo que sigo insistiendo todavía por no haber disecado, si era para enseñanza, el peritoneo posterior. Pero me llama la atención la arteria hepática. Fíjense cómo yo subo un poquito, porque no estoy convencido y empiezo a notar que hay un elemento vascular. Esta es la arteria cística. ¿Ves? Esta es la arteria cística realmente. La que está más inferior tiene que ser la hepática necesariamente. Correcto. Pero porque la observación que me dijo, esta arteria está muy gruesa, no parece la cística, diseco un poco más arriba y me encuentro con la sorpresa de que esa es la arteria cística. Ahí nos vamos nosotros a ligar el conducto cístico, por supuesto, hacemos lo de siempre, hacemos el corte, y la arteria hepática acá, empezamos la disección de la misma. Mira cómo esta arteria se mete hacia la parte de la visión. Por eso es importante la diapositiva que le puse hace rato, donde se veía la flecha roja donde debías de disecar, ¿correcto? Porque de repente puedes disecar ese elemento vascular pensando que es tu arteria hepática y te convence después que la has ligado. Mira ahí como suavemente, ahí la podía poner pensando que es la cística, correcto. Si no me doy cuenta de que esa arteria está muy gruesa, ¿sí? Algo importante es que cubre completamente la grapa LT300. Hay que tener mucho cuidado siempre. Cuando tú ves que esta grapa le queda muy chica, tú dices, no, no es posible, no debo de estar bien. Entonces, esto aparentemente, aunque es normal que salga a este nivel, aparentemente tú no esperas encontrarte la arteria a ese nivel, ¿correcto? De ahí la importancia. Muy bien. Entonces, ¿cómo disminuimos los riesgos para una colecistectomía segura? Estricta identificación anatómica de las dos estructuras que se encuentran en el cuadrilátero hepatobiliar o en el triángulo. Interpretar adecuadamente las posibles anomalías del conducto y la arteria cística. Pensar que la lesión puede ocurrir. Estar consciente de nuestras limitaciones. ¿Entiendes?
A veces te encuentras personas, una vez fui a un quirófano, encontré una persona dándole, y oye, por favor, tienes que detenerte. Tiene que escoger al inicio de su entrenamiento y de la práctica a paciente de bajo riesgo y hacerse acompañar de expertos. Aprender de memoria y aplicar la clasificación de Tokio y ejecutar la visión de Straver. Triángulo de Calot, visión crítica de Strasberg como elementos claves para una colecistectomía segura. ¿Cuáles son mis afirmaciones? Cualquier cirujano puede tener una lesión de vía biliar sin considerarse que sea esta mala práctica. Todavía hay y seguirán existiendo cirujanos en desarrollo aprendiendo que deben de ser supervisados adecuadamente. La curva de aprendizaje es estrictamente personal. Si usted agarra y hace su curso básico de cirugía laparoscópica y se guarda en su casa, sus manos y su mente los guardan en su casa, nunca va a prosperar. Una lesión de la vía biliar representa una gran alarma. Correcto. Recordar lo que siempre le digo a mis estudiantes, que al inicio todos, absolutamente todos, somos inexpertos. Somos inexpertos. En esta imagen de la izquierda se ve que un dardo nunca da en el centro. Luego yo activo mi muñeca, mis antebrazos, mis manos, mis hombros, mi codo, ¿sí? Y mi tiempo dedicado. Y yo voy a llegar a obtener todo esto, sino en el centro, voy a tener todo muy cerquita del mismo, que es lo que te da la excelencia. Yo quiero que ustedes vean esto, ¿correcto? Es una colecistectomía programada como colecistectomía, ¿sí? Entonces, ahí se puede ver que el señor está disecando una bolsa. Una bolsa tiene aparentemente mucho tejido pegado porque aparentemente había hecho una colecistitis crónica y sigue avanzando en la disección, ¿correcto? Más grave aún, sigue despegando lo que él piensa que son adherencias. Sigue, introduce una gasita inclusive, ¿correcto? Introduce una gasa para ayudarse en la disección. Y yo no sé cuándo se dio cuenta el joven que lo que estaba tomando era el estómago. Es el estómago. Entonces, estas pláticas son para, por favor, ni siquiera pensar en algo similar, ¿no? Yo le agradezco a todos ustedes su atención y espero que con estos tipsitos que hemos dado ahora, nos hayamos llevado a la casa algún concepto clave. Solamente disección del triángulo posterior y la visión Porque ya estaba crítica de jodiendo con el papel de baño. y el triángulo de calor. Doctor Brito, Ve le no, mamá. agradezco la Ve no, mamá, atención. déjame cepillarme. Gracias. Déjame cepillarme, ve. Gracias, doctor Domínguez. Vamos a ceder el turno a la doctora Geomania Rodríguez, quien tiene a cargo la moderación de la sesión de preguntas y respuestas. Doctora Rodríguez, por favor. De nuevo, queremos que cuando tengan una pregunta, se sientan en la libertad de hacerla. Solamente tienen que desbloquear su micrófono y en el orden, ¿verdad? Para que no se amotinen todos al mismo tiempo. Vamos a ir respondiendo las mismas. ¿Alguien se anima? Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Adelante, adelante. Sí, buenas. Doc, excelente presentación. En cuanto a clips de Moloch y clips metálicos, ¿con cuál has tenido mejor resultado o cuál en su experiencia usted recomienda más? Mira, no tiene discusión que el Emolog es un clip superior, ¿eh? No tiene discusión, eso no hay que discutirlo. Yo uso los clips metálicos porque son más económicas. Ahora bien, cuando yo hago suprarrenal, cuando hago riñón, que tengo que
grapar estructura más importante y más delicada y de mayor flujo, ¿sí? Igual que cuando hago la esplenectomía, lo que uso es el hemólogo. Siempre, siempre, siempre. Una pregunta tengo, por favor. Un comentario. Adelante. Puede hacerla. Buenas, doctor. Muchas gracias por su conferencia, el doctor Jiménez de San Juan. Hola. Yo tengo un comentario, una ayudita. Mira, lo que yo he visto de los muchachos, vamos a decirle muchachos jóvenes, cuando están empezando estas colecistectomías que parecen simples, son dos cosas principales. Principalmente el tiempo. O sea, se quiere hacer vesículas laparoscópicas en 15 minutos, 10 minutos. A veces he estado ayudando a algunos, he tenido que pararle la mano porque quieren hacer la vesícula. Y la manera de traccionar la vesícula, donde hace una casita de campaña, muchas veces donde se toma el colédoco ahí se junto por debajo del cístico. Y otra cosa que he visto, lo he visto en expertos y ya uno con el tiempo que va haciendo colecistectomía lo puede hacer, es en vez de estar pelando la cebollita, eso lo hacen directamente con el HUD. No lo encuentro, no creo que es una práctica súper mala, pero hay que tener mucha experiencia y mucho cuidado al disecar el área del triángulo de calor con el HUD directamente. En vez de pelar la cebollita, lo que hacen es que se van levantando la cebollita con el mismo HUD. Y cualquier lesión ahí es importantísima. Eso era un comentario que quería hacer. Doctor Hanser Abreu tiene una pregunta. Buenas noches, doctor Domínguez. Un placer desde Santiago. Un abrazo. Excelente conferencia. Hola, gracias por estar ahí. Gracias. Mi pregunta va dirigida básicamente para aquellos residentes que seguro tenemos en la conferencia, y es para que usted le explique un poquito con relación a la utilización justamente del cauterio. Una herramienta súper útil, pero que tenemos que tener mucho cuidado porque ya se ha descrito mucho acerca de las complicaciones que podemos tener por su uso de manera Sí, cómo no, como dices, ¿no? El HU, y por eso viste que el HU y la espátula son instrumentos de uso muy delicado. ¿Sí? Cuando estás empezando, recuerden que tiene una oposición de tu visión en una pantalla, tienes un sonido y tienes que accionar el pedal para hacer la ejecución en conjunto. Y no es propio nunca activar este cauterio cuando no está adosado al tejido. Si hay un instrumento dañado, esta chispa, sobre todo del monopolar, puede buscar la corriente de la placa e irse a través de un intestino, ¿sí? Para buscar la misma. Aparte de que un instrumento en malas condiciones puede quemar milimétricamente. Todos hemos visto la lesión térmica que causa la espátula, el HU, ¿sí? Cuando lo colocamos en el lecho que estamos coagulando, ¿no? Puede quemar, ¿sí? La estructura superficial de la vía biliar principal y tener una lesión por quemadura inadvertida que se expresa en el posoperatorio generalmente al tercer, cuarto, quinto día. En otras palabras, como muy bien dices, el HU es un instrumento y la espátula de uso muy delicado. Una pregunta, por favor. Adelante. Ok, Domínguez, Juan Félix Capellán de Santiago, felicidades. Épale, gracias por estar ahí, capellán. Nos honra con tu presencia. Gracias, gracias. Con respecto a de acuerdo con 100% contigo con respecto a las grapas de piel y de plástico y de metal. Pero déjeme decirle algo de la de plástico. Tienen que tener mucho cuidado. Hay unas que no son las originales, que se floja la estructura que se agarre. Me di cuenta el año pasado que en un lapso de 4 meses recibí alrededor de 7 iatrogenias de todo el Cibao, desde Bonao, Macorís, Mao, Santiago. ¿Y cuál fue el denominador común que empecé a ver? Las grapas. Y son unas que no son las originales, y cualquier estructura, si no está muy gruesa, se te desliza y tú haces toda cosa muy bien, pero de repente, ¡puff!, se te suelta.
y te viene entonces el liqueo, te viene el bilioma, el desorden, el sangrado, porque si fue la arteria. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, porque con la cuestión esta de los seguros, que obligan a que usen los más baratos, tienen que exigir que sea el original porque usted tiene que darle seguridad a sus pacientes. ¿Está bien? Claro, así es. Gracias por tu buen comentario. Agregarle también que para iniciar, cuando estamos haciendo las prácticas iniciales con los muchachos nuevos, el manejo de la pinza del HU es más delicado. Tiene que entrarla un poquito apretada, se caen, se pierden. Esto que dice este capellán es muy importante, ¿entiende? Porque la hermeticidad de esos productos chinos baratos se pierde inmediatamente. Domínguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Mucha gente junta. Ramón Camejo. Domínguez, oye, Ramón Camejo, sí. ¿Cómo estás? Hola, hola. Gracias por estar, Camejo. Tu preguntita, doctor. Sí, no, el comentario que hicieron en cuanto a las capas del peritoneo, abrirla con el hook. O sea, no es una mala práctica, pero siempre hay que tener en cuenta que el amperaje debe ser bajo. No debe ser el mismo amperaje cuando que tú lo usas en el lecho. Por eso de lo que hablaron de las estenosis. Siempre, por ejemplo, en cirugía pediátrica, el amperaje para despegar esa capa va entre 8 y 10. No subir el cauterio entre 8 y 10 para tú disecar esa capa. Ya luego que vas al lecho sí lo puedes subir más. Pero ese es mi comentario en cuanto al que hicieron hace un rato yo creo que sí es seguro con el RUC, pero con un amperaje bajo. La otra doctora que tenía... Buenas noches. Glenda Herrera, saludos desde Quito, Ecuador. Hola, doctora Herrera, qué gusto y qué honor nos hace con su presencia en Ecuador. Muchísimas gracias a todos, queridos amigos. Quiero felicitar al doctor José Ramón Domínguez por esta magistral conferencia, que pues no es una conferencia solamente para los residentes, sino para todos nosotros, cirujanos que estamos día a día en el quirófano y que tenemos que considerar una frase que me gustó mucho, José Ramón, es la que tú dices que solo una vez debemos operar la vía biliar. Y pues esa es la verdad, ¿no? No debemos confiarnos a veces cirujanos que tenemos un poquito más de experiencia, pues nos confiamos y creemos que pues dominamos el sitio o este tipo de cirugía y pues vamos con mucha soltura. Pues no, con tu presentación nos haces nuevamente caer en cuenta que es muy importante que todos conozcamos la anatomía, que todos conozcamos el sitio por donde tenemos que caminar, la manera de hacerlo y lógicamente reconociendo las estructuras es lo más importante. Tengo una pregunta, querido José Ramón. ¿Cuántos trócares tú usas para una cirugía de vesícula laparoscópica? Sí, solamente tres. Pongo inclusive en el video, pues lo corté a destiempo, tenía el triángulo para que viera el cirujano joven que se inicia en esto, que la ergonomía y el estar cómodo es un factor muy importante, muy importante. Yo uso un trócar umbilical, uso un trócar en el epigastrio y uno en la punta del triángulo en flanco izquierdo, ¿correcto? Cuando hago 3 trócares, ya cuando hacemos de mínima invasión, ya uso umbilical, suprapúbico, pero para las vesículas siempre uso 3 trócares. Ahí está la técnica, por supuesto, que usan muchos colegas, que eso no es criticable para nada, para nada. Yo soy de los cirujanos de la laparoscopía sí, así es. Y que yo pongo todos los trócares que necesito poner. Yo he puesto hasta 5 trócares cuando son pacientes obesos para bajar el duodeno con un separador, otro para traccionar, pero generalmente cuando no necesito usarlo, solamente uso poner más de uno, solo 3. Exactamente, nosotros acá un poco tendemos a poner 4 trócares. Lógicamente el expertise del cirujano es el que va a decidir, pero un poco para los chicos, para los doctores cirujanos jóvenes que están empezando y
como tú dices, usamos los trócares que sean necesarios. Nos gustan 4 trócares porque eso nos va a permitir traccionar el fondo de la vesícula, que ayuda, Claro. una mejor exposición, una decisión de tener problemas. Entonces, la recomendación, vuelvo a insistir, para las personas que pues nos acomodamos con 4 trócares y para las personas que están empezando, pues es esa, ¿no? Muchísimas gracias y felicitaciones una vez más y un abrazo a todos nuestros queridos amigos de la linda República Dominicana. Gracias, Tenemos gracias. una pregunta con el doctor Ricardo Torres. Sí. El doctor Ricardo Torres. Por favor, Elaine Sedano. Gracias, gracias. Su micrófono lo apaga, por favor. Muy gentil. Estimado Domínguez, ha sido una muy buena charla y quería hacer hincapié en la importancia de estos temas aparentemente simples o trillados, porque revisten realmente una importancia para el enfermo y tanto para los cirujanos jóvenes muy importante. Hay que pensar de que la patología biliar se presenta habitualmente en personas sanas y jóvenes. Y una lesión de vía biliar en ese tipo de pacientes es algo que lamentamos profundamente toda nuestra vida. Y podemos dejar secuelas muy graves porque las reparaciones de esas vías biliares, a veces delgadas, suelen ser de un pronóstico incierto hasta de por muchos años. Así que cada uno de los consejos que has dado, que hacen a una segura, son realmente para que todos los que te han escuchado lo tengan en cuenta, y por eso quería hacer uso de la palabra para felicitarte de la manera que me has desarrollado. Un gran saludo para todos los amigos. Sí. Por favor, a continuación el doctor Soto Ravelo tiene una pregunta. El doctor A ver, Soto, ¿puede abrir tu micrófono, Soto, por favor? Digo de conectar los micrófonos al que no está hablando para que podamos oír todos. Increíble. Buenas noches. José Ramón, pues realmente excelente, precisa, concisa, como debe ser. Nosotros como cirujanos pediatras no tenemos esa gran casuística de problemas de vías biliares como lo tienen el adulto, pero sí se presenta, y sobre todo se presentan patologías de litiasis vesicular en niños tan pequeños como hasta de 2 años y de meses. Entonces, yo creo que lo fundamental es, primero, la vía biliar es como la malformación anorectal. Debe ser operada una sola vez y de manera correcta y exacta para no crear lesiones que van a dar al traste con la salud de un paciente. En este caso, un paciente adulto, y en un caso de un niño que tiene una sobrevida de 70, 80 años. Entonces, lo primero es que uno debe de cumplir la curva del aprendizaje. Nadie nace sabiendo. Como bien dijo el doctor José Ramón Domínguez, uno debe de cumplir un programa de entrenamiento, acompañarse de personas que tienen más experiencia que uno para ejecutar el procedimiento. El doctor José Ramón Domínguez, la experiencia que tiene ahora no la tiene cuando empezó. El doctor José Ramón Domínguez, como otros maestros, empezaron desde lo básico y fueron caminando hasta ser expertos. El ser experto lo da la experiencia, la conciencia de hacer las cosas bien y de acompañarse de las personas que uno tiene que acompañarse, que tienen más experiencia que uno, hasta que uno llegue a la curva del aprendizaje donde uno puede hacer las cosas solo, y como quiera, aún así, uno siempre necesita mayor aprendizaje. Entonces, la vía biliar es una situación que debe ser operada una sola vez, como bien resumió el doctor José Ramón Domínguez. Y el consejo es: no entremos solo cuando no sintamos tener la capacidad para hacerlo. Nadie lo va a usted a criticar porque usted se acompañe del doctor José Ramón Domínguez, del doctor Domínguez, del doctor Betances,
hacer una cirugía del doctor Báez, en fin. Eso a usted lo realza, porque uno siempre tiene que pensar en el paciente. A uno le entregan una vida y una salud y uno tiene que corresponder en ese sentido. Entonces, por lo tanto, nosotros como cirujanos debemos tener siempre presente que nuestro norte es no hacer daño. Y no hacer daño significa usted tener la convicción de su nivel de preparación y acompañarse en los momentos que usted tiene que acompañarse. Eso a usted lo engrandece como médico y los familiares y su paciente se lo va a agradecer de por vida, porque uno lo que siempre quiere es el bien para sus pacientes. Entonces, uno tiene que cumplir su rol, su nivel de aprendizaje, su curva de aprendizaje y ser cautos, ser precisos, ser cuidadosos. La cirugía no es entrar con un cronómetro, el que más rápido opere, no. Mi maestro decía que la cirugía correcta y la que mejor se hace es la que usted lleva los pasos precisos para operar y que todo salga bien. Así que, José Ramón, gracias por transmitir tu experiencia y tus conocimientos que nos sirven a todos. Soto Ravelo, gracias y gracias por estar ahí siempre apoyándonos. Recuerdo cuando hicimos el curso que estaba con los cerditos hace ya 15 años, ¿no? Muy bien. Te agradezco mucho tu comentario, muy oportuno. Gracias. A continuación tenemos una pregunta del doctor Tomás Esteves. Buenas noches. En primer lugar, felicitar al doctor Domínguez por su excelente presentación, llena de experiencia. Y tengo pues varias preguntas. En primer lugar, con relación a la colocación del primer trocar, sobre todo, ¿qué tips nos puede dar cuando el paciente, por ejemplo, tiene cicatriz infraumbilical? ¿Cómo hacer el neumoperitoneo? Si lo hace en todos los pacientes usando la aguja de Verres de inicio o no. Y yo sé, me consta que usted ha convertido pocos pacientes. En el tiempo que estuve trabajando con usted, nunca lo vi convirtiendo una vesícula laparoscópica abierta, pero ¿cuándo decir ya basta? ¿Cuándo decir ya tengo esta vesícula, tengo que convertirla? Para ver si nos puede comentar algo de eso, por favor. Sí, cómo no. Para mí es un placer escuchar tu voz, Fravelin, desde México. Sabe que te quiero. Muchas gracias. Te agradezco que estés ahí, un alumno bien distinguido. Bueno, generalmente hace muchos años yo estoy entrando el primer trocar sin haber hecho el neumoperitoneo primero. Eso no es lo correcto para principiantes, no es lo correcto, porque el neumoperitoneo creado previamente con la aguja de Verres tiene una implicación muy importante: separar la pared anterior del abdomen del retroperitoneo para evitar lesiones. Correcto. Ya con la práctica uno va, bueno. Ahora bien, en pacientes delgados siempre introduzco una aguja de Verres. Siempre. Precisamente para evitar alguna lesión al retroperitoneo, que son catastróficas, por supuesto. Entonces, cuando hay cicatriz infraumbilical, nunca me voy hacia la pelvis, sino lateral. Y el 95% de los pacientes, eso es basado en evidencia, el 95% de los pacientes que tienen una cicatriz infraumbilical por cirugía previa va a encontrar adherencias. Y ya te puedes imaginar lo que ocurre, que tú entres tu primer trocar entre una maraña de adherencias sangrante. Ya no sabe qué hacer, no va a haber. Cuando yo tengo una buena historia clínica de el paciente, de sus antecedentes quirúrgicos, que lo han operado 2 veces, que yo me imagino cómo estaría esa cavidad abdominal, yo lo que hago es un Hassan. Hago una mini laparotomía, pongo mis puntos como todos sabemos, introduzco el dedito hasta colocar el trocar. Esos son los 3 conceptos básicos que nunca debemos dejar a un lado. Primero, empezando cirugía laparoscópica, siempre aguja de Verres, que ustedes conocen la técnica. ¿Correcto? Luego,
Cuando tiene mucha experiencia y así lo deseas, tú introduces el trocar manual, ¿no? Manual significa sin el neumoperitoneo previo. Todo paciente delgadito, dependiendo de su estatus corporal, tiene que usar el aguja de Veres para el neumoperitoneo. Eso es importante. Cicatriz infraumbilical, te vas lateral con el primer trocar. Eso nunca debe de obviarlo, nunca debe de pasarlo por alto. Te agradezco, Fraile, tu presencia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o damos por finalizada la sección? Yo quiero un turno, por favor. Tómelo, Johnny Díaz. Sí, buenas noches. Yo soy alumno de hace más de 15 años del doctor José Ramón Domínguez. Fue el que me enseñó lo que sé de cirugía laparoscópica. Y siempre tengo mi comentario de que hay mucha gente que ha hecho cirugía laparoscópica y hace cirugía laparoscópica en el país. Pero yo creo que al doctor José Ramón Domínguez le cabe el mérito de ser el que realmente ha compartido sus conocimientos, lo ha enseñado prácticamente a cambio de nada. Y ese es algo que tenemos que reconocerlo nosotros, del doctor José Ramón Domínguez. Bueno, mi comentario con respecto a los casos de colecistectomía laparoscópica y todo lo que se refiera a procedimientos por vía laparoscópicas es que los tips que el doctor ha dado precisamente están relacionados con lo que es la lesión más grave que se presenta en el caso de las vías biliares. Pero como en toda cirugía laparoscópica, nosotros también tenemos que tener en cuenta desde que se hace el neumo, desde la colocación de los trócares, desde el uso del cauterio, el uso del HU, todo eso son datos también que tenemos que tener en cuenta, porque si no también muchas veces lo pasamos desapercibido y son causas de que se nos compliquen los pacientes. En el caso de la pregunta que se hizo con respecto a cuando hay cicatriz infraumbilical, yo ahí, ustedes saben que tenemos dos técnicas para realizar el neumo, y es a través de la técnica de Hassan o a través de la aguja de Veres. Regularmente, en ese caso, yo lo que trato es de entrar ese trocar, o sea, hacer el neumoperitoneo a través de la técnica de Hassan. Hago la incisión a nivel de la cicatriz umbilical y entonces veo todo por donde yo voy a entrar en mi trocar, y ahí procedo entonces a realizar ese neumo, y eso me da más seguridad. Desde luego, mi maestro, el doctor Domínguez, me enseñó a entrar a través de la aguja de Veres. Regularmente él hace el neumo de esa forma, pero yo lo voy haciendo de esa forma. Me da más seguridad, me siento más confortable, y por eso mejor lo hago de esa forma. Es cuanto mi comentario. Gracias, Johnny. Gracias. No, yo no tengo pregunta, más bien era un comentario. No, la pregunta es al resto del auditorio. Si alguien más tiene alguna pregunta. Ah, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por finalizada nuestra sesión de preguntas. Gracias, doctora Giovanni Rodríguez, por la coordinación de esta parte de la actividad. Vamos a proceder a dar algunas informaciones ante la fase final de esta actividad. Ese es el certificado de conferencista para el doctor José Ramón Domínguez Cabral. Se lo vamos a hacer llegar vía correo electrónico, al igual que la doctora Giovanni Rodríguez, para fines de su participación como coordinadora de esta parte. Algunos avisos importantes.
La próxima sección que tiene el Colegio Dominicano de Cirujanos en su webinar de los jueves es el jueves 28. Vamos a hablar de manejo de nódulo tiroideo. Estará haciendo un análisis crítico sobre decisión de biopsia con aguja fina según los patrones de ultrasonido el doctor Mauricio Hurtado López desde México. El colegio, habíamos informado la semana pasada, tiene... José Morel, por favor, Brito. José Morel, ten la amabilidad de apagar el audio o te puedes retirar, por favor. Gracias. Gracias. Tiene una actividad de capacitación que hemos estado organizando como parte de dar un salto cualitativo en las actividades de educación continua de este programa. Y vamos a tener un curso de capacitación sobre uso e interpretación de estudios imagenológicos en cirugía. Vamos a hablar de sonografía, tomografía, resonancia, estudios radiológicos invasivos. Al final vamos a tener una presentación de casos, discusiones y debates y una evaluación de la actividad. Y vamos a tener una parte introductoria sobre el learning y manejo de plataformas digitales, un poco para contribuir en esa parte con los colegas cirujanos. Recordarle nuestro primer congreso virtual del 17 al 19 de julio. El tour operador que está organizando la actividad es Smart Congress. Ahí está en la dirección, en la parte final de esta diapositiva. Nos interesa que se inscriban con tiempo los colegas deseosos de participar. Tenemos un cupo limitado por razones de plataforma, así que es importante que se vayan inscribiendo desde ahora. Al colegio le interesa sobremanera la inscripción de los colegas, porque de esta manera estarán contribuyendo a ayudar al colegio a mantener estas actividades de manera permanente. Eso es parte del programa que incluye la noche inaugural del Congreso Virtual. Tiene 5 conferencias magistrales que van desde microcirugía de cabeza y cuello, pasando por manejo de eventraciones y grandes cirugías de hernia incisional. Novedades en el abordaje de la tiroidectomía por vía endoscópica, con un abordaje transoral. Una conferencia del doctor Mauricio Hurtado desde México. Vamos a hablar de reflujo gastroesofágico en esa misma noche y la doctora Adriana Liceaga va a cerrar esa noche con una interesantísima conferencia de mucho interés para aquellos que están involucrados en las actividades de educación continua y de posgrado y de grado sobre la evolución de la enseñanza de la educación quirúrgica en el siglo XXI. Reiterarles que está disponible en nuestra página web la guía de recomendaciones elaborada por el Colegio de Cirujanos, cirugía en tiempos de COVID-19, a propósito de algunas aprehensiones y preocupaciones de algunos colegas por cuándo, cómo volver a las cirugías. Ahí está toda la información disponible sobre el tema. Enviar su correo, su nombre a esta dirección de correo electrónico para recibir el certificado de participación en esta actividad. Gracias por participar en esta conferencia, pero antes de cerrar, yo voy a cederle de nuevo el turno a la doctora Giomania Rodríguez, que tiene una información que dar de interés para los cirujanos de la filial este y que queremos compartir también con los demás colegas que nos acompañan. Doctora. Buenas noches. La Adelante. filial este tiene a bien presentarles nuestra plancha para las próximas elecciones que tenemos pautadas para el Colegio Dominicano de Cirujanos. En la filial este estamos proponiendo una plancha que fue consensuada con las diferentes provincias. Tratamos de poner representantes en cada una de ellas. La misma va a estar precedida por una servidora, la doctora Giomania Rodríguez Moya, quien actualmente es secretario de la plancha actual, y acompañada por la doctora Rafaida Abud, quien va a ser vicepresidente y representando la provincia de La Romana. También tenemos al doctor Argelis Calzado representando a la provincia de Higüey, quien va a estar como secretario, y el doctor Ané Mariñez, quien va a fungir como tesorero. Como vocal asesor tenemos a la doctora Isabel León representando la provincia de La Romana, quien es nuestra actual presidenta de la filial este. Como primer vocal, al doctor Miguel Vargas, que representa la provincia de Atomayor,
Segundo vocal, la doctora Pamela Hiraldo, que representa a la provincia de San Pedro de Macorís. El tercer vocal es la doctora Kirsi Ramírez, representando a la provincia de Higüey. Y el cuarto vocal, el doctor Franklin Mota, representando también a la provincia de San Pedro de Macorís. Esta plancha la hemos conformado con el objetivo de dar continuidad al programa que venimos desarrollando sobre educación continuada y algunos otros aspectos que se han fortalecido en la gestión actual en lo que es la filial este. Y si alguno de los miembros de la filial este tiene alguna otra propuesta, puede agotar el proceso de someter una nueva plancha ante la directiva central, rigiéndose siempre por los estatutos establecidos en el Colegio Dominicano de Cirujanos. Sin más, doctor Brito. Muchísimas gracias, doctora. Excelente la iniciativa de la filial este sobre este tema que ya hemos estado conversando desde otros escenarios con las diferentes filiales del Colegio Dominicano de Cirujanos, y reiterarles la motivación a las 4 restantes filiales para que tomen la iniciativa en esa misma dirección y puedan agotar el proceso de selección de las correspondientes planchas que van a dirigir o proponer para dirigir cada una de las 5 filiales que cuenta el Colegio Dominicano de Cirujanos, recordándoles que este es un plazo que tienen este mes y parte del mes de junio, porque a finales o mediados del mes de julio se estarán celebrando probablemente las elecciones nacionales de la Junta Directiva Nacional, y debe estar ya previamente seleccionada cada una de las filiales. Sin más información, salvo que el presidente quiera agotar algún turno, ya no en condición de conferencista, sino de presidente del colegio, vamos a dar por finalizada y cerrada esta sesión del día de hoy, agradeciendo vez nueva a la filial este la iniciativa de organizar esta actividad. Bueno, gracias, doctor Brito. Gracias, doctora Giomania Rodríguez. Solamente le reitero las gracias a todos los participantes. Un abrazo grande y gracias por el apoyo. Seguimos. El jueves próximo nos vemos. Gracias.